sabría decir exactamente cuál es el modelo de liderazgo que me define, al menos desde un punto de vista teórico, pero sí que puedo hablar de cómo intento ejercer o cómo ejerzo las responsabilidades de liderazgo que tengo. Yo diría que empieza por tener una idea muy clara hacia dónde debe ir la organización, cuál ha de ser el objetivo estratégico de la organización de una manera clara, sencilla y creíble. Segundo, tener un plan y una hoja de ruta para llegar a ese objetivo, entender bien cuáles son las dificultades y los riesgos. Luego hay que tener sensores para entender cómo está reaccionando el mercado a tus previsiones y cómo está avanzando la organización a conseguir esos objetivos. Y por último, y quizás el elemento más importante, es tener las personas adecuadas, con el talento adecuado y con el empuje adecuado para implementar ese plan. Los líderes referentes para mí, yo los dividiría en dos grandes grupos, quizás los más mediáticos y famosos, y luego personas que han ejercido liderazgos de los que yo me he fijado mucho y me han generado inspiración, ¿vale? Los líderes más mediáticos o conocidos que yo destacaría, uno es Winston Churchill, que es, en mi opinión, el liderazgo de los valores. Oye, representar de manera constante y en épocas muy peligrosas unos valores que no siempre estaban de moda y que no estaba claro qué resultaría de esos valores. Y que en un momento de crisis un líder que se levanta basado en esos valores, con la credibilidad de realmente creer en ellos, y ejerce un liderazgo que quizás salva a la humanidad y desde luego que salva a Europa. Otro liderazgo que me parece extraordinario, que es el liderazgo de la generosidad, y es Nelson Mandela, una persona que se pasa 27 años de su vida en la cárcel sin saber cómo acabaría aquello, por unos principios, pero el liderazgo que ejerce es cuando sale de la cárcel desde la generosidad, es capaz de integrar una sociedad y que haya una transición pacífica. Y son quizás dos de los gigantes del siglo XX. Y luego hay liderazgos más anónimos o más personales, desde algún profesor en el colegio. Yo recuerdo el profesor Belategui de química, estricto, pero buena persona y coherente y que quería hacer bien las cosas. Si me oyeras, yo creo que quedaría pasmado de que no solo me acuerdo de él, sino que me inspiró, y diferentes líderes o jefes que he ido teniendo, que han sabido combinar la exigencia, la tensión, con la coherencia y la explicación. Y luego un líder que diría no diría que es mediático, pero desde luego que no es anónimo, es el mismo Isidro Fainé. Como de lo que era una caja provincial, de una diputación provincial, lo convierte a lo largo de los años y sin ninguna estridencia en un grupo industrial inversor líder en España. Los fondos NextGen son una ingente cantidad de dinero con unos objetivos preestablecidos y unos mecanismos de uso. Y tienen como objetivo transformar el tejido económico europeo y español. Y una de las componentes, para conseguir eso se necesitan varias componentes, y una de las componentes es el liderazgo de las diferentes organizaciones que participan en ese proceso. Desde el punto de vista empresarial es entender bien qué cantidad de dinero va a venir, para qué uso, y adaptar la organización para que eso se consiga. Y eso necesariamente requiere de muchas personas en una organización empujando, liderando, fijándose y asegurando que esas cosas ocurran. La clave para gestionar los fondos NextGen yo creo que va a ser la implementación. Creo que la conceptualización se ha hecho muy bien, creo que los instrumentos jurídicos y legales son los que existen en los diferentes países, y creo que la clave es
los que lideran desde el sector público y los que lideran del sector privado, con unas dosis de flexibilidad, generosidad, ponerse de acuerdo y empujar para asegurar la ejecución. Innovar es extraordinariamente difícil y para impulsar o asegurar que haya culturas de innovación, yo diría que hay diferentes aspectos y que tienen que ver con qué se mira y qué se incentiva. Un cazador y el éxito de un cazador que caza conejos no se mide en el número de disparos que falla ni se mira en el número de disparos, sino en cuántos conejos caza. Pero la realidad de muchas organizaciones es que el progreso de las personas queda capado por el número de errores que se mantienen. Entonces, la esencia para la innovación es entender bien que sin riesgo no hay retorno. El riesgo siempre está en matrimonio con el retorno y el riesgo significa la capacidad de equivocarse. Por tanto, una organización que quiere ser innovadora tiene que asegurarse que se cometen los errores que se tienen que cometer, que son muchos, por los motivos adecuados y que recompensa a los que asumen riesgos, no a los que asumen riesgos y les sale bien, que eso es lo que suelen hacer las organizaciones no innovadoras, sino a los que de manera sistemática tienen un objetivo, describen e identifican bien el riesgo-retorno y lo tiran hacia adelante. Los retos de formación pre-Indra universitarios diría que están razonablemente bien cubiertos, aunque se requiere que haya una continuidad de mejoras de formación en tecnologías más modernas y quizás en algunos skills más soft, de trabajo en equipo, etc. Pero la realidad es que si bien se puede mejorar y se debe mejorar mucho, nosotros la formación técnica la encontramos buena. Los retos de formación que nosotros tenemos internos tienen que ver con gestión con el cliente, tienen que ver con trabajo en equipo, tienen que ver con entender lo que es un jefe y entender lo que no es un jefe y tienen que ver con desarrollar conocimiento técnico muy específico y tan aplicable que no es lo que se estudia en la universidad. Respecto a la incorporación de mujeres en STEM y en Indra, yo diría que tenemos un problema sistémico. Hoy en día, solo el 10% de los estudiantes de las carreras STEM son mujeres. Eso significa que de aquí 20 años, solo el 10% de los ingenieros con 20 años de experiencia laboral serán mujeres y de aquí 30 años, solo el 10% de los ingenieros con ese tipo de experiencia serán mujeres. Por tanto, es un problema a corto, medio y largo plazo que no es fácil de resolver porque hace 20 años que esto se trabaja, cuando yo estudiaba ya se identificaba y no se ha resuelto. Todo apunta a que tiene que ver con mentalidad, con cultura, pero en las familias, en las personas, en los colegios, en las empresas, y todo apunta a que todo eso empieza a formarse ya en la infancia, a los 5, a los 7, a los 9 años. Y por tanto todo apunta a que si queremos incidir ya es demasiado tarde ir a los 16, 17 años. Pero es un problema de igualdad, es un problema de dejar la mitad del pool de talento fuera de las ingenierías y va a ser un problema de aquí 20 años cuando queramos que el 50% de los líderes de las empresas tecnológicas sean mujeres y solo el 10% de los ingenieros son mujeres. Y eso es un mal gasto de talento terrible. Esto es algo que nos tomamos muy en serio en Indra. Y yo creo que tiene dos ángulos, un ángulo soft, y utilizo el inglés de software, de mental, cultural, de explicarle a todo el mundo y de que todo el mundo entienda, los clientes, los trabajadores, el consejo, los accionistas, cuál es la importancia de la sostenibilidad, y luego también una parte hard, y no es por usar el anglicismo, sino de hardware, de incentivos. O hay incentivos o es muy difícil que una organización realmente se adapte.
y nosotros notamos la presión de los fondos de inversión, que ahora son mayoritarios, enormemente mayoritarios, que exigen sostenibilidad, y si no, no invierten, y si no invierten te baja el precio de la acción, bajan los bonuses en la compañía y se genera todo un ciclo, y por tanto tiene que ver con mentalidad, pero también tiene que ver con incentivos, y en esta línea en Indra estamos trabajando muchísimo. Lo que compartiría son los mensajes que me enviaría de yo mismo con mi edad al yo de cuando acabé la carrera. ¿Qué cosas creo que serían útiles que interiorizara, o me hubieran sido muy útiles interiorizar pues a los 23 años más que 20 años o 30 años después? La primera es que todas las cosas importantes cuestan mucho esfuerzo. Una buena relación de amistad, una buena relación de familia, una carrera profesional. Esto es algo que ya me decía y me explicaba mi padre, pero que me parecía algo más teórico. Todo lo importante cuenta mucho más esfuerzo. La progresión no es lineal, no es trabajo 2 años con mucho trabajo y tengo el resultado de 2 años. Las progresiones son o suelen ser exponenciales, y por tanto suele haber muchos años de mucho empuje, de generar reputación, de aprender, de hacer muy bien las cosas, y te parece que no hay un retorno en el ecosistema. Y luego aparece. La casualidad es muy importante en la vida, es determinante. Mis padres se conocieron de casualidad, si no se hubieran conocido yo no existiría. Eso también se traslada a la vida profesional. Y luego, si uno quiere tener un impacto, uno tiene que saber, o es bueno saber hacer cosas que la mayor parte de la gente no sabe. Y para saber hacer cosas que la mayor parte de la gente no sabe o entiende, esto no suele ser un momento eureka, sino suele ser haberle dedicado mucho tiempo a entender unas dinámicas difíciles de interiorizar.